Lenguaje corporal y manejo escénico. Semiótica corporal y performance artística. Tema de exposición, semiótica corporal y comunicación. Magíster Héctor Manuel Córdoba Medina. Integrantes y participación. Alicia Ivonne Basantes Cusme, biosemiótica y comunicación. George Jefferson Calle Ochoa, ¿qué es la semiósfera? Jocelyn Margarita Carvajal Pinto, la semiótica y los estudios de la comunicación. Nicole Estefanía Hernández Garzón, ¿qué es la semiótica? José Mateo Jaramillo Tamayo, ¿qué es la biosemiótica? George Elian Ramírez Burgos, ¿qué es la semiosis? Víctor Hugo Torres Zambrano, la comunicación y la semiótica. Daniel Alejandro Yancho Chicaiza, ¿qué es la comunicación? Para hablar de comunicación, primero debemos establecer qué es el lenguaje. El lenguaje es una herramienta que nos permite expresar ideas, sentimientos y pensamientos. Estos se manifiestan a través de los signos verbales para que nosotros podamos llegar a tener una comunicación. El lenguaje y la comunicación están muy relacionados entre sí, donde el lenguaje aplica los signos y la comunicación se vale de diferentes elementos donde se configuran los signos lingüísticos. Se puede evidenciar que la comunicación interpersonal constituye uno de los pilares fundamentales de la existencia humana. Es por eso que la historia nos enseña que la comunicación es tan antigua como el hombre y tan importante como él. Dentro de la comunicación tenemos lo que son sus elementos. Tenemos el emisor, quien es quien transmite la información, el receptor, que es aquel que recibe el mensaje o la información. El mensaje es la información enviada y recibida. El código son las señas, signos y palabras que permiten esta comunicación. El canal es el medio por el cual se envía el mensaje. Este puede ser medios físicos, como por ejemplo, una conversación frente a frente, una llamada telefónica o digitales, un mensaje de texto o un correo electrónico. El referente, o también conocido como contexto, es la situación o el escenario en donde se desarrolla nuestra comunicación. Dentro de estos elementos también podemos incluir lo que es el ruido, nuestro mensaje, hacia nuestro primer mensaje. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de lo que son las funciones de la comunicación. Dentro de las funciones tenemos lo que es la función informativa. La función informativa consiste en transmitir una información objetiva y sustentada con datos verificables. Esto significa transmitir una información verdadera y que pueda ser comprobable, como por ejemplo las noticias en televisión o la prensa escrita y en sus formatos. La función persuasiva. La función persuasiva, como su nombre lo indica, trata de convencer al receptor del mensaje de modificar su conducta o de convencerlo de algo con un fin específico. Por ejemplo, esto lo podemos encontrar en campañas políticas, sus propagandas y cualquier tipo de publicidad. Función formativa. La función formativa es aquella cuyo foso o conocimiento nuevo, su conocimiento previo. Esto como un claro ejemplo lo tenemos en las escuelas o cualquier tipo de entorno educativo. Y por último, la función de entretenimiento. La función de entretenimiento se trata de la creación de mensajes pensados para que el receptor los disfrute. Dentro de estas categorías podemos encontrar lo que es la música, las películas y las series que están pensadas prácticamente para el deleite del público. Gracias. ¿Qué es semiótica? ¿Qué es semiótica? Como semiótica se conoce la disciplina encargada del estudio del signo, es decir, aquello que se emplea para representar una idea o un objeto diferente de sí mismo. La palabra como tal proviene del griego semiótica. La misma nos ayuda a descomponer un texto, un discurso, un mensaje o cualquier otra cosa que... Las primeras nociones de la semiótica las encontramos en el curso de Lingüística General, en el cual se había concebido la posibilidad de una ciencia que se encargara de estudiar los signos en el seno de la vida social. Como tal, la semiótica aborda la interpretación y producción de sentido que se genera a partir del signo, aunque no trata del significado que es campo de la semántica ni de las denominaciones incluidas las verbales que forman parte del ámbito de la lexicología,
la lexicografía y la onomástica, así como tampoco se encarga de las no verbales, que son objetos de atención de la simbología, la iconografía y la iconología. En este sentido, lo que la semiótica estudia y analiza son todos los fenómenos, objetos y sistemas de significación que concurren en los lenguajes y los discursos para producir así un sentido. Toda producción e interpretación propone una práctica significante que ocurre a través de los signos que se concretan en textos. Asimismo, como semiótico o semiótica puede designarse aquello perteneciente o relativo a la disciplina de la semiótica. Él habla desde un enfoque semiótico. Semiótica y semiología son dos cosas muy distintas. La semiótica es el estudio del signo en general, mientras que la semiología es el estudio de los signos en la vida social. En este sentido, la semiología se relaciona con la lingüística, pues esta abarca sistemas de signos humanos, verbales, gestuales, entre otros, que son propios de la vida en sociedad. La semiología es la disciplina encargada de estudiar qué significa una imagen, un gesto, un comportamiento, un objeto o un conjunto de palabras para una determinada sociedad. La semiótica en medicina nos habla básicamente de la semiología médica, que se conoce, por ejemplo, la parte de la medicina que estudia y clasifica los signos de las enfermedades para interpretarlas, jerarquizarlas y razonarlas con el objetivo de llegar a un diagnóstico y un pronóstico. Algo muy importante para acotar es el uso de la semiótica en áreas como la política, pedagogía y publicidad, ya que es una herramienta sumamente importante para diferenciar signos de significaciones. Gracias. La semiótica y la comunicación. La semiótica y la comunicación tienen una estrecha relación, también conocida como la teoría de los signos. Es la herramienta que estudia cómo se utilizan los signos para transmitir sentidos y también significados en la comunicación. La semiótica ha tenido una recepción y un impacto en casi todas las ciencias humanas y por lo expuesto es la encargada de brindar comprensión significativa a la comunicación como la interacción entre los comunicantes. Las funciones de la semiótica dentro de la comunicación. La semiótica ha pasado por distintas etapas y se ha transformado de acuerdo a tantas diferencias entre lo fisiológico y las científicas. Las personas nos comunicamos por medio de casi todas las cosas que hacemos, los movimientos, los gestos e incluso posturas, ya que estas son herramientas que involucran los sentidos y nos comunicamos a través de ellas. Es precisamente a través de estas primeras herramientas que se constituyen en formas más complejas de la comunicación para los sentidos, como la publicidad, el cine, el arte y la música. De ahí que la semiótica se considere una ciencia que tiene más de un método. Es decir, que es capaz de indagar el significado que constituye y se transmite el lenguaje oral en el lenguaje escrito, pero también el lenguaje complejo como el carácter publicitario o las imágenes o el cine o las formas estéticas en el arte. Así la semiótica nos ayuda a comprender cuál es el sentido y el significado y el efecto de un mensaje. Autora de significados en el proceso comunicativo. La semiótica y la comunicación ha intentado identificar los problemas a nivel conceptual en relación a la semiótica y la comunicación. En la primera tarea implica recuperar y construir la historia de la semiótica
en su vida académica, independientemente de la comunicación y el campo académico. Lo importante es identificar los textos, los autores básicos, los conceptos y los juicios fundamentales de la semiótica. El movimiento posterior consistió en vincular el espacio de esta con el pensamiento de la comunicación. Tiene responsabilidades dentro de la semiótica. Dos grandes responsabilidades, como es el criterio analítico y la reconstrucción. Dentro del criterio analítico, establece las matrices conceptuales y los mapas genealógicos. Gracias. La semiótica, también conocida como semiología o teoría de los signos, es el estudio de cómo utilizamos los signos para crear y transmitir sonidos y significados mientras nos comunicamos. La semiótica también es considerada como la disciplina científica que se encarga de estudiar los signos y las formas en que se construye y se transmite el sentido durante la comunicación. Forma parte de las teorías del lenguaje, donde el signo se define como la unidad mínima de una oración, un elemento, objeto, fenómeno o señal, que se utiliza para representar o sustituir a otro que no está presente. Con lo cual, el signo es un elemento cargado de significados. Es una teoría que ha tenido repercusiones importantes en las ciencias humanas y sociales, porque nos ha ayudado a comprender de manera profunda nuestra comunicación, las interacciones que establecemos, así como algunos elementos de los contextos donde nos desarrollamos. Vamos a observar el mapa de la relación entre la comunicación semiótica, de la comunicación y la semiótica. Tenemos los procesos comunicativos y los sistemas de significación. Se dividen en la semiótica de la comunicación y de la significación. En la una tenemos la teoría de producción de signos y la otra, la teoría de códigos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. De hecho, el término semiología viene del griego semeion, que significa signo. Sus antecedentes pueden encontrarse en el campo de la filosofía atomista y también en el siglo XVIII, cuando John Locke habló sobre la semiótica como la ciencia o un conjunto de principios para explicar los signos. A continuación repasamos de manera general qué es la semiótica, cuáles son algunos de sus antecedentes y los efectos que ha tenido en las ciencias sociales humanas. Tenemos la breve historia de la semiótica. En el mismo siglo, el filósofo alemán Johann Lambert escribió un tratado donde abordaba el mismo tema, ya bajo el concepto de semiótica. No obstante, el antecedente más reconocido de esta disciplina viene del siglo XX y de los estudios de Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce. Como cualquier otra disciplina, la semiótica ha pasado por distintas etapas y se ha transformado de acuerdo con diferentes corrientes filosóficas y científicas. Habla de 3 generaciones de la semiótica. La primera de ellas surge aproximadamente en 1950 y se caracteriza por el pensamiento estructuralista. La segunda, en 1970, tiene un enfoque que se mueve hacia el postestructuralismo. Y la tercera, sobre 1980, donde surge la pregunta por la interpretación entre el texto y el interlocutor, por lo que se trata de un paradigma interracionalista. Siguiente, por favor. Aquí tenemos ya el modelo que todos conocemos sobre la comunicación. A este modelo se llegó después de pasar por todos los procesos vistos anteriormente. El interés por relacionar a la semiótica con los estudios de la comunicación y específicamente con la teoría de la comunicación como eje central, el sentido, la estructura y el funcionamiento de la comunicación en los seres humanos. Demostrar cómo los signos repercuten en las percepciones culturales y su validez en la comunicación humana. Gracias.